Muy buenas bichines y bienvenidos un día más al canal. Para todos aquellos que no me conozcáis o si es vuestro primer vídeo, Oli, soy Liris, más conocida como LiriQ, y en el vídeo de hoy os voy a enseñar, no un tutorial porque aún quedan un par de vídeos para llegar a uno nuevo como tal, sino lo que sería un vídeo más especial, lleno de ilusión, nerviosismo y con muchas ganas de poder mostraros el primer vlog de mi nueva casa. Como ya habéis visto, el fondo es bastante diferente al habitual y es porque me he mudado recientemente, y no solamente a otra habitación para tener mayor amplitud, como hacían otros vídeos, sino directamente de ciudad, concretamente Asturias, ya que teníamos mi pareja y yo idea de mudarnos a otra región, mucho más fresca y llena de naturaleza, que ya he mencionado e incluso hice un vídeo comentando mi viajecito a estas tierras norteñas hace un año. Os lo dejaré anclado en la descripción del vídeo por si lo queréis ver. Tenía idea de dividir esta serie en dos vídeos para que podáis ver un proceso mucho más avanzado entre la mudanza, cómo está la casa en la actualidad, a cómo estará en el futuro, mucho más decorada y más completa. Las habitaciones llenas de cuadros, sobre todo la habitación de invitados, que lo usaré como de tatuajes. Ya lo iremos comentando a medida que vayamos viendo el vídeo. El rumbo del canal seguirá siendo el mismo: vídeos todos los viernes, ya sea procesos de nuevos dibujos, tutoriales, manualidades, encuadernaciones, cómo hacer tu propia papelería en casa y sobre todo hacer tu propio portfolio y crear libros ilustrados desde casa. Quiero que este canal sea lo más productivo y entretenido posible para todos los que vean mis vídeos y sobre todo que os guste. Si queréis apoyar al canal, os lo agradecería muchísimo si os suscribís, le dais un me gusta o simplemente os quedéis viendo. Cualquier cosa ayudaría a que mi vídeo llegase a más personitas. Así que nada, tomad vuestra taza de té o café, poneos cómodos y acompañadme en este viaje. La verdad es que cuando mi pareja me comentó que nos íbamos a mudar, no me lo esperaba. Hasta me dio un mini ataque porque estaba tranquila dibujando en el salón de mi casa, preparando un vídeo para YouTube. Y fue de un mes para otro que empezamos a movilizar todo. La venta del piso, mirar casas en Idealista, horrorizarnos de las casas que habían, que ninguna nos convencían, porque o se nos iba muchísimo el presupuesto, o no duraban ni 2 días, o no eran de nuestro gusto, o necesitaban una reforma increíble. Y tampoco queríamos meternos en una casa que necesitase tanta reforma, al menos de suelo. Pero casualidades de la vida que vimos la casa, que perdonad como la grabé. Estaba entre vergonzosa y muy nerviosa, iba a 360 km/h. Fue la primera casa que vimos en Idealista, pero no le echamos cuenta porque se nos iba el presupuesto. Y llevaba mucho tiempo el anuncio ahí y cuando teníamos fecha para ver las casas que teníamos planeadas, la rebajaron y llamamos para bichear. Y eso tiene una condición en lo que respecta a encontrar una casa, ya que casa independiente no vas a poder tener porque el dinero no llegaba, pues que tuviera una habitación extra, un balcón y o terraza amplia para mis plantas y poder poner una mesa con sillas y tener vistas o al menos poder estar ahí al aire y estar al fresco. Esta casa me gustaba mucho y ganaba esta de sobra por las anchuras y las formas de las habitaciones. Y sobre todo la terraza cubierta, porque tiene una amplitud de 13,3 metros para mayor intimidad, y como las ventanillas a los costados para así ventilar y cotillear a los vecinos. Y aunque el vecino de la derecha lo tengo chapado como tal con unas cortinas para mayor intimidad entre mi casa y la suya. Lo malo que tenía esta casa eran los colores anaranjados, verdosos, los muebles roídos que los tuvimos que tirar todos. No se llevó nada a la inquilina porque estaba todo para tirar. Salieron muchos bichos, tanto cortapichas que escolopendras, arañas grandes, negras, en la cocina y te cuento. Le echamos muchísimas horas a la casa de limpieza y de desinfección, pero mereció muchísimo la pena. Hicimos unas cuantas reformas, pusimos unos cuantos enchufes, ya que a esta casa le faltaban unos cuantos. Cambiamos los colores a tonos blancos y oscuros, ya que queremos una casa con una estética gótica, herbarium, llenas de libros, que con la decoración voy a ir añadiendo poco a poco. Va a quedar una casa chula. Y ya pues, entre esperar los paquetes de IKEA y electrodomésticos para la cocina, comenzamos a montar y apretar tornillos.
Y aquí faltaría la otra estantería que está ahí. Pero bueno. Y esto, pues bueno, esto sería para la terraza. Y aquí estará la mesa, que cabrá de sobra. Aquí ya pues el sofá, que literalmente es un sofá de solo almohadas. Pero todo esto se va a quitar, vaya que esto es más para protección, para los gatos, sus patitas y todo. Y aquí la alfombra. Y aquí. Hola bichis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Quería hacer un vídeo así un poco más estético así, pero es que visto lo visto, en la casa está hecha un caos. Me imagino que dentro del vídeo lo veréis. Pero prácticamente nos falta como más o menos la mitad de muebles, luego también de que terminen de pintar la casa o cositas de estas, detallitos pequeñitos. Perdonad mis pelos. Ahora mismo me voy a poner más o menos a organizar, a montar los muebles, sobre todo un carrito negro para las plantas, y después podría montar una estantería como luego que os enseñaré, y también unas cositas que me compré muy chulas. Y nada, de mientras tengo un vídeo aquí de fondo, aquí tengo mi sofá hecho un poquito caos. Luego, bueno, luego os iré enseñando cositas, así que vamos al lío. ¿Veis? Esta es una de las nuevas adquisiciones que me he comprado, que supongo que es lo que se habrá escuchado de ruido en el vídeo. La verdad es que es muy mono, pero me da pena porque es que da mucha calorcita, es muy agradable. Pero es que escuchad. Y está en el mínimo, es que hace mucho ruido, pero bueno, quitando ese detallito, que es bastante importante, ¿veis? Aquí está una estantería, luego mis paredes oscuritas, bueno, aquí, que ahora está más o menos nubladito, también por eso tengo que encender las luces, porque es que si no, no se ve nada, el carrito que voy a montar ahora. Y luego nada, como detallito extra, mirad mi candelabro. Mirad, espera, lo voy a dejar aquí. Mirad mi candelabro. Está guapo. Y luego este extractor lo voy a cambiar porque ayer me compré uno nuevo. Entre que esta marca es más antigua, porque este está el polecico hecho ya un asquete y no funciona. Y además me lo he comprado color negro como mi microondas, que eso también es nuevo, me llegó ayer. Estoy súper contenta. Mira, también aspes, horno vitrocerámica de aspes. Y luego esta nevera también aspes, que por un lado, bueno, al menos la nevera está literalmente nueva. También hay que decir que mi pareja ha echado un buen rato aquí. La verdad es que la etapa de cambiaros de casa, hacer mudanza, organizar, cambiar muebles, decorar, es algo que tenéis que pasar, al menos es lo que recomiendo. Luego eso también es temporal, que he comprado cositas en el IKEA para los platos y tal. Y luego aquí, esto es papel adhesivo y lo he puesto de color marmol así para que quede chulo. Me faltan estos dos cajones, no me falta por... Pero bueno, mirad, oye, queda elegante, porque es que lo malo que el blanco al tiempo se destiñe, pone un color muy feo y demás, y no me gusta para nada. Y luego aquí lo mismo, hemos puesto aquí una bajera agradable, no ni tan mal. Oye, estoy muy contenta con la casa. También los pomos los quiero cambiar porque de negro, ya que voy a poner todo negro, marrón, gris, pues quiero que esté todo acorde. Más adelante, cuando esté la casa un poquito más money, os enseñaré cositas.
En un futuro no sé si cambiaremos las puertas de la casa o si las pintaremos en un futuro, pero la que me gustaría cambiar sería la del baño, si es que se hace la reforma del baño por completo, porque en uno cercano se quitará el bidet para colocar ahí fijo el arenero para los gatetes, ya que está un poco en medio y molesta el paso para ducharse o incluso para barrer el suelo. Y la puerta del baño me gustaría ponerla corredera pero desde fuera, así en un plan rústico. El 80% de mis libros ya puestos, mucho espacio y eso significa comprar más. Pero bueno. Ahora toca ordenar un poco, que empecé ya ordenando un poquito, sobre todo esta única zona que veis, que más o menos la idea que tenía de distribución de los muebles y demás son un poco complicados y diferentes a la realidad, pero bueno, me da mucha rabia cómo se ve en pantalla los colores, parece que es verde, pero que va, no, los colores de la cámara cambian por completo en todo, pero realmente es como un tono gris morado, ¿vale? Solo que en la luz, en esta, desde el móvil, ¿lo veis? Diferente. Ahí estoy un poquito resfriadilla también, madre mía, cuánta cosa tengo que hacer. Así que nada, acompañadme un poquito a recoger esta futura habitación que será el estudio. La habitación del estudio, que es donde hago los directos en Twitch, YouTube, donde grabo los videitos y donde trabaja también mi pareja, la terminaré de decorar en la segunda parte del videoblog, que será mucho más adelante. Para la decoración de la terraza y la habitación donde tatuaré, y será la habitación de invitados, que seguramente use como habitación de lectura, posiblemente hago muy de aparte. ¿Vosotros qué preferiríais? Dejadmelo en comentarios.
Ahora toca mostraros el proceso de esa transformación de mi zapatero que llevaba mucho tiempo queriendo cambiar, pero que me costó horrores llegar a hacerlo. Lo hice con pintura mate para madera y con nogalín en polvo, con una vieja del 40 que me da que me quede corta. Y con unas cuantas horas, aquí os muestro el proceso final. Y como no, la última adquisición y un pequeño aperitivo de la habitación un poco abandonada de mi mini estudio.
En un principio quería poner una cama en mes por el diseño que tenía por el cabecero, pero vemos este, que es más rústico y siendo novedad de Ikea aprovechamos la ocasión y nos convencía más para la casa y por el diseño. Así invitaba más para el acompañante del cliente que viniese a tatuarse a sentarse en un sofá de verdad. Además que es mucho más recogido, fino a los lados y no pesa mucho para poder trasladarlo de esquina a esquina para mover la camilla a placer. No sabéis las ganas que tengo de decorar esta habitación y como no, va a tener un estilo así de forja, rústico, gótico, lleno de cuadritos, dibujitos míos, un espejo con marcos. También al ser la habitación con más luz de la casa, pues es la que tiene la puerta de la terraza, tengo el impulso de poner una mesa para dibujar tradicional aquí. Pero tengo que hacerme un plano para ver si quedaría bien o si sería muy agobiante y acabaría estrechando el espacio que gané quitando los muros anteriores. Pero bueno, estoy muy ilusionada con este proyecto. Siento que he ganado mucho en este poco tiempo que llevo viviendo aquí. He conocido gente bonita, lugares preciosos que me faltan por conocer, experiencias que quiero vivir, lágrimas que quiero saborear y dibujos que quiero expresar. Y me faltan por descubrir. Así que desde aquí os deseo que hayáis disfrutado de este primer vlog y que os haya gustado este primer contacto con mi nuevo hogar. Muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídense. Hasta pronto y adiós.